¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver las diferencias que hay entre BIOS y CMOS. ¿Ya? Antes de ello, nosotros vamos a estar utilizando ciertos materiales. Estos materiales son una computadora. Esencialmente tenemos que utilizar la computadora. No importa si no tenemos más herramienta, el computador es bastante vital. ¿Por qué? Porque el BIOS o el UEFI, que serían los temas que vamos a tratar más adelante, es el que nos va a servir y nos va a ayudar para nosotros iniciar con nuestra práctica. Caso contrario, no vamos a lograr nada. ¿Por qué razón? Porque solamente se van a estar guiando ustedes en las diapositivas o en las imágenes que tenemos a continuación. Sin embargo, va a ser mucho más placentero para nosotros, mucho más constructivo el tener el equipo y nosotros ir desplazándonos en medio del menú. Sin más, arrancamos. BIOS y CMOS. ¿Cuál es la diferencia? Los términos BIOS y CMOS se refieren a partes esenciales de la placa base de nuestra computadora. Trabajan juntos y son importantes, pero no son lo mismo. Echemos un vistazo a lo que son el BIOS y el CMOS y cómo son de diferentes. ¿Qué diferencias tienen estos? Primero que nada tenemos el chip BIOS. El BIOS o sistema básico de entrada y salida es un firmware especial almacenado en un chip de la placa base del computador. Es el primer programa que se ejecuta cada vez que encendemos la computadora. Acá encontramos otro ejemplo del chip BIOS. Si vemos en el caso anterior, teníamos una imagen bastante pequeña. Este chip es un tanto más reciente que esta siguiente imagen. ¿Por qué razón? Solamente por las fechas de lanzamiento de cada uno de ellos, ya que cada uno de ellos surgió a medida que la evolución o la tecnología iba avanzando poco a poco. Actualmente este modelo de chip BIOS ya no se está utilizando, más bien se está utilizando este. Sin embargo, este es un chip promedio, es un chip, les digo, no reciente, más no, es un chip viejo. Por eso les digo, intermedio. El chip que estaríamos utilizando actualmente es este. Este es un chip de BIOS mucho más reciente y este es el actual. Sin embargo, este hasta cierto punto ya deja de ser BIOS, ya que se estaría convirtiendo en UEFI. Pero vamos, UEFI y BIOS son prácticamente lo mismo con ciertas diferencias mínimas, pero diferencias al fin y al cabo. ¿Vale? El chip es justamente esta pequeña porción, este cuadrito que tenemos acá encima del transistor, ¿vale? Luego tenemos nosotros la siguiente acción que realiza el chip BIOS y es POST, por sus siglas en inglés, Power on Self Test. Esto es prácticamente decirles, mi computador está haciendo un checklist, está pasando lista. ¿Sobre qué está pasando lista? Pues está pasando lista con respecto a todos sus componentes, ya sea porque estos componentes estén presentes o no estén presentes en mi equipo. El chip BIOS, más bien el programa BIOS, realiza esta acción. En este caso me está mostrando, según la imagen que tenemos a continuación, me está mostrando información referente a mi equipo. ¿Sí? Hasta acá me van a preguntar, profe, ahí dice devs asterisco 0, write 1 y debajo write 6. ¿Qué es eso? Pues buena pregunta. Esto es una tarea que ustedes van a tener, la cual no está documentada en el archivo. ¿Qué es un RAID? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque de esta forma ustedes van a sentir que están haciendo algo productivo y van a sentir también que están aprendiendo, ya que la mejor forma de aprender es realizar nosotros las acciones, ¿vale? Entonces tenemos como tarea que es RAID 1, bueno, no 1 directamente, solamente RAID, ya que acá nos marca que RAID 1 y RAID 6 son los medios que están disponibles. El BIOS realiza el POST que inicializa y prueba el hardware de la computadora, lo que les comentaba, el checklist. Luego, ubica y ejecuta su gestor de arranque o carga el sistema operativo directamente. Bueno, hasta este punto,
Ejecuta su gestor de arranque. Quiere decir que acá determina si nosotros tenemos la configuración determinada para que el equipo funcione directamente desde el disco duro o inicie desde el dispositivo USB o unidades CD-ROM. El BIOS también proporciona una interfaz simple para configurar el hardware de la computadora. Al encender la computadora podemos ver el mensaje como: presiona F2 para la configuración. Este sería un ejemplo. No necesariamente nos va a decir que presionemos F2. Sin embargo, es muy, pero muy probable que nos pida alguna otra tecla. F2, F12, F8, F9, F10, F11, suprimir, delete. Hay un buen número de teclas que nosotros pudiéramos llegar a presionar para entrar a dicha configuración. Esto va a depender de cada tarjeta madre y de cada fabricante. Esta configuración es la interfaz de configuración del BIOS. ¿Ya? Al presionar esta tecla, vamos a entrar justamente a la configuración de BIOS y va a depender del fabricante de nuestra tarjeta madre cómo se presente esta configuración, si tenga muchas opciones, muchas características o por el contrario tenga pocas características. Acá les dejo algunos ejemplos. En el caso 1 tenemos en la parte de abajo, presiona F2 para entrar a la configuración del setup. Y en el ejemplo 2 no lo tenemos hasta abajo, sino más bien lo tenemos casi al principio. Presiona F2 para entrar o iniciar la configuración. ¿Sí? En los dos casos nos está mostrando la misma tecla. ¿Coincidencias de la vida? Posiblemente. En las dos situaciones encontramos que realizó el checklist o pasó lista a nuestros dispositivos. Nos va a mostrar en estas pantallas el procesador que nosotros tengamos en este equipo, la memoria RAM, memoria caché, unidades de disco duro o de almacenamiento, si contamos con lectores de CDs, si contamos con algún USB que estuviera conectado al equipo en este momento, entre otros. En esta casilla es muy probable que en ciertas situaciones nos aparezca un mensaje de error, o un mensaje de alerta. Esto resultaría cuando nosotros no disponemos de un teclado, ya que el BIOS solamente y únicamente va a interactuar con teclado. Acá el mouse me queda totalmente inservible. El mouse no va a estar funcionando bajo ninguna circunstancia. Es muy probable que en la parte de abajo de nuestro mouse esté prendido el LED rojo, el cual nos indica que sí tiene corriente. Sin embargo, al nosotros tratar de desplazarnos sobre todas las ventanas, bueno, de hecho es una única ventana, sobre todas las características de este menú, vamos a darnos cuenta o vamos a notar que el mouse simplemente no aparece por ningún sitio en la pantalla. Por lo tanto, que me deja solamente el uso del teclado. Para nosotros desplazarnos más adelante, vamos a encontrar una serie de instrucciones que cada BIOS o cada versión de BIOS me va a dar dichas instrucciones. Vamos a lo siguiente, que es nuestra tarea. ¿Dónde va esa tarea? ¿Dónde la vamos a colocar? Justamente en el cuaderno. ¿Por qué razón? Porque sé que de alguna o de otra forma se les va a complicar el enviarme la información al grupo de WhatsApp o por este mismo medio que sería la plataforma Zoom. Así que para evitar inconvenientes vamos a hacer la tarea en el cuaderno. De igual forma, esto que nosotros vayamos a anotar en este momento nos va a servir para más adelante facilitar el acceso hacia cualquier computador por medio del BIOS, ya que cada tarjeta madre o cada marca tiene teclas distintas, ¿vale? Entonces, vamos a investigar cuáles son las teclas para ingresar al menú BIOS y opción de boot, según las distintas marcas que se manejan en el mercado. Vamos a colocar al menos 15 marcas, porque yo sé que si no les coloco un límite, van a colocar solamente una, dos o tres marcas. ¿Por qué? Es que solo estas conozco, profe.
Recuerden, tenemos internet a la mano. Sí, está todo al alcance de un clic. Por lo tanto, no hay nada imposible, ya que en internet o en la web vamos a encontrar todo tipo de información. Todo es cuestión que nosotros busquemos. Si no busquemos, obviamente no vamos a obtener ningún resultado. Acá tengo yo un ejemplo. El ejemplo es de una máquina Dell. Si notamos, no coloqué un modelo en específico. Tampoco coloqué si era una laptop, si era una PC de escritorio, nada de esto. Simplemente marca Dell, sin ningún modelo en específico. Que Latitud, que Optiplex, no hay nada de ello. Y luego tengo las dos casillas, Boot y la tecla F12 para entrar al Boot. Y para entrar a BIOS es la tecla F2. Más adelante vamos a estar hablando de las distintas diferencias que van a tener estas teclas o el por qué vamos a utilizar una tecla distinta para realizar dichas acciones. Ya establecida nuestra tarea, pasamos al siguiente punto. Este siguiente punto es CMOS. Este sería nuestro siguiente tema. Cuando realiza cambio la configuración del BIOS, la configuración no se almacena en el chip BIOS. En cambio, se almacena en un chip de memoria especial que se conoce como el CMOS. CMOS por sus siglas en inglés, y tenemos nuestra traducción que es semiconductor de óxido de metal complementario. A esto hace referencia las siglas CMOS. Hasta este punto vamos a estar utilizando bastante la palabra CMOS, al igual que la palabra BIOS. La información en el chip CMOS incluye qué tipos de unidades de disco están instaladas en la computadora, la fecha, la hora actuales de reloj del sistema y la secuencia de inicio de la computadora. ¿A qué queremos llegar con esto? Queremos llegar a que el CMOS va a incluir su información, que sería fecha y hora actuales de reloj del sistema. Cuando yo enciendo el computador, el equipo o el sistema operativo me va a mostrar una hora y una fecha. Normalmente esta hora y fecha que nos muestra son hora y fecha actuales de mi computadora. Adicional a esto, me va a indicar cuáles son los discos que están instalados en mi computador. Con discos podemos hablar de discos duros y podemos mencionar también las unidades de CD-ROOM, dispositivos USB, entre otros. Y luego tenemos la secuencia de inicio del computador. Esta secuencia de inicio nosotros la configuramos con anterioridad. Habitualmente está configurado, número 1, unidad de almacenamiento masivo, disco duro. Número 2, unidad de CDs. Número 3, USBs. Y ese sería el orden. Sin embargo, vamos a encontrar en algunas situaciones que este orden no es el correcto, sino que el orden ha sido modificado ya sea por nosotros o por alguna otra persona ajena a nosotros. De este modo, estaría el BIOS iniciando de una forma atípica, ¿sí? ¿Qué sería esto? Atípica decimos que me mostraría un mensaje donde el BIOS o el CMOS, los dos en conjunto, estarían tratando de inicializar desde dónde, ya sea desde una unidad de CDs o ya sea desde una unidad de USB. En algunas placas base, el CMOS es un chip separado. Bueno, de hecho esto resultaba bastante común en equipos antiguos, les digo, equipos que se fabricaron a partir de los 90 a 2003, 2005 aproximadamente. De una fecha hacia acá, esto se ha ido cambiando. Sin embargo, en la mayoría de placas base modernas está integrado con el reloj en tiempo real, que sería RTC, Real Time Clock en el Soul Bridge. Bueno, hasta acá nosotros ya sabemos, ya conocemos cuál es nuestro Soul Bridge, pero van a haber varias personas que me digan, profe, es que eso no lo enseñó, profe, es que eso no lo vimos. Eso es totalmente falso, ya que si lo vimos. Por lo tanto, voy a abrir un momento la cámara y vamos a mostrar nosotros el Soul Bridge. Tenemos nosotros acá arriba nuestro socket para el procesador y dentro tenemos el procesador.
Debajo de este tenemos un chip y debajo de este chip hay otro chip. Estos dos chips ya les comenté cómo los íbamos a ubicar. En relación a nuestro procesador tenemos los puntos cardinales. Arriba está el norte y abajo está el sur. Por lo tanto, este chip de acá es nuestro polo sur. Y a esto es lo que hacemos mención en este momento. Continuamos. El CMOS se alimenta con una batería. La batería CMOS es una batería de iones de litio del tamaño de una moneda. Esta moneda puede ser de 10 centavos o aproximadamente el tamaño de una moneda de un peso mexicano. Puede contener una carga de hasta 10 años antes de necesitar ser reemplazada. Esta batería cuenta con un voltaje de 3 voltios, no más. Cuando nosotros tomamos una batería nueva y la medimos con el multímetro, es muy probable que nos marque 3.1 a 3.2 voltios. Sin embargo, en la serigrafía de dicha batería nos va a aparecer un dato referente a los 3 voltios. Por lo tanto, esta pila es de 3 voltios. Si su batería se muere, la configuración del BIOS se restablecerá a los valores predeterminados cuando la computadora esté apagada. Cuando nuestro computador esté encendido, es muy, pero muy probable que nos esté marcando una hora y una fecha incorrecta. Sin embargo, cuando la pila está totalmente descargada y el equipo está apagado, hasta este punto realmente no se borra esta configuración o no se eliminan estos datos. Esto sucede hasta el momento que nosotros desconectamos de la toma de corriente el computador. Al hacer esto y no tener batería, los datos se van a perder. ¿Qué datos se pierden? Hora, fecha, configuración con respecto al arranque y si nosotros tuviéramos habilitada o deshabilitada alguna otra característica del BIOS. Todo esto se vería afectado, pero solamente si se cumplen dos condiciones, sin batería o batería agotada y desconectado totalmente a la toma de corriente. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta pila puede durar hasta 10 años. Tarda 10 años aproximadamente cuando nosotros tenemos el equipo desconectado totalmente a la toma de corriente. Puede tardar mucho más tiempo cuando nosotros todo el tiempo tenemos el equipo conectado a la toma de corriente y eventualmente lo desconectamos de esta misma. Consejo, si encendemos el computador y notamos que la configuración de hardware ha cambiado o que el reloj en el sistema se ha restablecido a una fecha pasada, como por ejemplo el 6 de enero de 1992, hay una buena probabilidad de que la batería del CMOS esté muerta y necesite ser reemplazada. Acá abajo les muestro una imagen referente a la batería. En este caso tengo una Panasonic. El código de las pilas habitualmente es CR2032, aunque puede llegar a variar según el modelo de la placa base. Por ejemplo, en las laptops no se utiliza el modelo CR2032, ya que en algunas situaciones son mucho más pequeñas y se utilizan otros códigos siempre referentes a baterías con una equivalencia a 3 voltios. ¿Sí? Lo que está variando solamente es el tamaño de la pila, nada más. El voltaje es prácticamente el mismo. Acá tenemos el típico menú del BIOS. Este es el menú que vamos a ver todo el tiempo al momento de nosotros estar trabajando con el BIOS directamente. En este menú vamos a encontrar nosotros varias características. Una de ellas es que habitualmente se encuentra en el idioma inglés. Este es el idioma nativo de la gran mayoría de BIOS que nosotros podamos llegar a encontrar en el mercado. Sin importar si mi máquina es de alta gama, de baja gama, media vez utilice BIOS, va a estar en inglés. Es poco probable realmente el tener nosotros la opción de poder cambiar el idioma al idioma español, ya que en su mayoría estos BIOS o estos firmware, que de hecho son firmware,
solamente tienen la característica de poderse cambiar del idioma inglés al idioma chino. En algunos casos podemos cambiarlo al idioma ruso y en unas circunstancias mucho más pequeñas podemos encontrar nosotros el idioma español. Por lo tanto, hasta acá les recomiendo que ustedes se ayuden de un diccionario, de algún traductor. No les digo métanse directamente a un curso de inglés, ya que no son frases bastante complejas, bastante complicadas que vamos a utilizar, sino que son palabras nada más. Son palabras muy sencillas. Standard, CMOS, features, advanced. O sea, son palabras cortas, no necesitan un gran conocimiento relacionado al tema del inglés. Entonces les doy esta recomendación. Entonces queda muy en ustedes si van a tomar esta consideración o simplemente van a hacer caso omiso y van a configurar solamente los valores que les voy a indicar más adelante, que son los valores que habitualmente modificamos o que día a día nosotros estamos trabajando con ello y los modificamos bastante seguido. De ahí en adelante los demás valores no es que no se puedan modificar, sí se pueden modificar, pero no es tan común el llegar nosotros a realizar algún tipo de cambio o configuración en estos otros valores. Otro dato curioso, tenemos nosotros siempre, siempre, siempre en la parte de abajo o en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte de arriba, nuestras instrucciones todo el tiempo. Entonces, hasta este punto no hay excusas para nosotros no poder movernos a través de este menú BIOS. ¿Por qué razón? Es cierto, está en inglés, pero vamos, aquí nos muestra las flechas que tenemos que utilizar para seleccionar un ítem, dice acá. Sí, para seleccionar una característica, una opción. Vamos a mover las flechas, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego tenemos para quit, para salir de este menú, vamos a presionar la tecla ESC, que sería la tecla escape. Esta tecla habitualmente se encuentra en la esquina superior izquierda de mi teclado. ¿Sí? Es la tecla de la esquina, no hay otra tecla en esa posición, jamás va a haber otra tecla. Luego tenemos F10 para guardar y salir de esta configuración. Obviamente, vamos a presionar F10 cuando ya hayamos realizado cambios en el equipo. Si nosotros hasta este punto no hemos realizado ningún tipo de cambio, es por gusto, es por demás que presionemos la tecla F10. Acá este menú es bastante sencillo, la verdad no me muestra todas las características que debería de estarme mostrando, ya que en situaciones normales encontraríamos que presionamos F9, que presionamos F8, que presionamos F6 y nos dan características distintas, ya sea restablecer valores de fábrica, entre otros. Ya, por ejemplo, acá no tenemos las teclas, pero tenemos en el menú, ¿sí? Buscar los valores predeterminados o los valores óptimos para el equipo. Entonces, ¿qué va a hacer? El equipo automáticamente va a buscar configuración de fábrica y va a tomar esa configuración. Hasta acá, al cambiar nosotros la configuración a su configuración fábrica, no quiere decir que hora y fecha se va a ver modificada. La hora y fecha yo tengo que modificarla de forma manual. Vamos al siguiente. El siguiente es UEFI. ¿Por qué hablamos de UEFI? Porque UEFI es prácticamente la evolución que ha tenido el BIOS. Anteriormente se conocía como EFI, ¿sí? Este es como en un principio se le conoció. Este es un desarrollo llevado a cabo por Intel y comienza su andadura a principios de los años 90 para crear un entorno de trabajo más eficaz a los procesadores Itanium. Acá tenemos el ejemplo del procesador Itanium que trabajaba a 128 nanómetros. Es un procesador bastante grande. 128 nanómetros tendría en toda la circunferencia del cuadrado. ¿Ya? Esto está montado sobre una placa, ya que estos procesadores se utilizaron en el slot 1 y slot 2. De esto ya hicieron ustedes una tarea, por lo tanto ya tienen conocimiento de cuál es el slot 1 y el slot 2. Este slot 1 y slot 2 se utilizó única y exclusivamente para los procesadores Pentium 2 y Pentium 3. Iban en una placa justamente así como vemos acá, y esto llevaba un recubrimiento plástico. Adicional al recubrimiento plástico tenían un disipador de calor de aluminio acompañado por un ventilador, ya que este era una disipación de calor activa.
Afortunadamente no se quedó allí. ¿En dónde no se quedó? En el EFI, sino que este evolucionó al UEFI. En la actualidad, UEFI está siendo implementado en la mayoría de las tarjetas madres o motherboard, dotándolas de características como cifrado, una interfaz de control de hardware mucho más avanzada y transparente para el usuario, autenticación de red y una mejora sustancial en los tiempos de arranque del equipo, entre otras. En 2005 se creó el consorcio UEFI, cuya misión era la de desarrollar y mejorar el estándar para su adopción masiva por parte de la industria y reemplazar la antigua BIOS. Hasta acá tenemos otra palabra que vamos a agregar a nuestro vocabulario, consorcio. Vamos a buscar qué significa, vamos a colocar su definición y listo, una palabra más. Yo se las pudiera dar, de hecho, pero no, la idea es que ustedes también trabajen y ustedes se involucren con esto. Acá les dejo un ejemplo de UEFI. Si vemos UEFI comparado con el BIOS anterior, este es mucho más amigable. Acá nosotros ya vamos a tener la interacción de ¿qué? De nuestro mouse. Si este fuera un UEFI real, el cual yo estuviera trabajando en este momento en esta plataforma, yo pudiera tomar mi mouse y moverlo de izquierda a derecha, arriba a abajo, y pudiera con el mismo mouse estar modificando cada una de las características que se muestran en pantalla. Sin embargo, en el BIOS simplemente no se puede dar esto. El mouse no está implementado hasta este punto. Hasta acá nosotros vamos a encontrar esta interfaz mucho más amigable. Tiene unas gráficas mucho más dedicadas, ya que esto es el estándar actual que se está utilizando. El UEFI lo tienen la mayoría de los equipos actuales. Equipos que les digo, quinta, sexta, séptima, octava, novena generación, ya cuentan con UEFI. Solamente son los equipos antiguos, los cuales, les digo, llegan primera, segunda, tercera, cuarta, posiblemente algunos equipos de la quinta generación todavía utilicen su versión antigua que era BIOS. Sin embargo, esto por el hecho de ser UEFI no deja de ser BIOS, simplemente es una evolución al propio BIOS. ¿Es mejor UEFI o BIOS? Hasta acá hay ciertas discrepancias. Hay muchas personas, o al menos la gran mayoría de jóvenes, dicen, no, el UEFI es lo mejor. Pero hay algunas personas ya mayores que han utilizado BIOS toda su vida y consideran que el BIOS es la mejor opción. Sin duda alguna, la tecnología UEFI es una verdadera revolución. Es algo totalmente imposible de pensar en un ámbito de tanta mejora constante como lo es el informático y la industria del hardware. Uno de los principales sistemas de una computadora es el BIOS, ¿sí? Y dato curioso, el BIOS realmente no ha sufrido tantos cambios con el pasar del tiempo. Según lo anotado acá, tenemos aproximadamente 30 años. Considero que es un tanto más de tiempo. Pero vamos, los cambios que ha tenido han sido muy, muy mínimos, la verdad. Solamente con relación a quizá una característica adicional, quizá con relación a los controles de temperatura basado en los ventiladores, que sería el PWM. Sus cambios han sido muy, pero muy mínimos, a diferencia del BIOS. El BIOS, perdón, a diferencia del UEFI, que el UEFI sí ha tenido unos cambios mucho más notables, la verdad, ya que este UEFI ha venido hasta la fecha para quedarse, tratando en medida de lo posible de sacar a BIOS del mercado. Y de hecho lo está logrando. ¿Por qué razón? Porque con el pasar del tiempo y los programas que van evolucionando se van volviendo más pesados, este UEFI nos ayuda grandemente en el rendimiento del equipo, ya que no nos está limitando a nosotros estar trabajando con un BIOS bastante deficiente o un tanto lento. Acá tenemos la comparativa, BIOS o UEFI. Acá me pudieran mencionar ustedes cuál de las dos opciones preferirían. Yo sé, se van a influenciar por el UEFI. ¿Por qué? Porque aparte de ser mucho más veloz, tiene este ambiente agradable. Si vemos nosotros del lado izquierdo tenemos este ambiente tosco, solamente una pantalla gris con azul y en algunas situaciones blanco o negro. Eso sería lo único. O en algunas situaciones pantalla azul y letras blancas, pantalla negra, perdón, letras blancas, letras azules.
En fin, esto es lo único que tendríamos y acá podríamos nosotros solamente movernos en el menú con teclas arriba, abajo, izquierda, derecha. Acá realmente no se logró apreciar, pero del lado derecho tendríamos que haber tenido las opciones referentes a cómo voy a estar manejando yo todo lo referente a estarme desplazando en este menú. De igual forma, vemos acá tenemos la frecuencia, el procesador, según esto es un Core i7, nos muestra la velocidad de, de la caché. Tenemos caché 1, caché 2, caché 3, que son los niveles de las memorias caché que está manejando nuestro procesador. Y básicamente eso es lo que nos muestra acá. Y en el otro lado tenemos de igual forma, tenemos fecha. Acá estoy viendo que no tenemos la fecha, pero en el UEFI nosotros sí tenemos la fecha. Acá estamos tomando el ejemplo de un equipo Asus. ¿Ya? Tenemos la fecha, tenemos temperatura. Esto es algo bastante bien, la verdad, es un punto a su favor, ya que en el caso del BIOS, sí es cierto, nos mostraba en algunas situaciones temperatura, pero no acá a simple vista, sino tendríamos que entrar en una de sus características para poder llegar a apreciar la temperatura. Sin embargo, acá no, acá lo tenemos en primer plano. Tenemos temperatura, el uso del CPU, voltajes, tenemos revoluciones con respecto al ventilador para determinar si está el equipo sobrecalentado o no. De igual forma nos muestra versión del BIOS, al igual que el caso anterior. Nos muestra el procesador, cuál es la frecuencia de nuestro procesador y nos muestra también los discos o unidades que tengamos conectados en nuestro equipo. Y en la parte de abajo tenemos algunas características referentes a si presionamos F1, F2, qué es lo que va a suceder. Vamos a la siguiente casilla. Actualidad. Es un estándar. Esto sería el UEFI meramente. ¿Sí? Es un estándar creado por más de 140 compañías que forman parte del consorcio UEFI, en el que se incluye Microsoft. Se ha diseñado para formar la interoperabilidad del software y solucionar las limitaciones de la BIOS. Como les decía, es sobre todo relacionado al rendimiento. Ahora bien, vamos a lo siguiente. En estas siguientes casillas vamos a nosotros seguir básicamente dos pasos que son bastante, pero bastante sencillos. Ya sea porque nosotros seamos unos maestros o no sepamos nada al momento de utilizar una computadora, esto es bastante sencillo. Sí, para esto nos va a servir para determinar si nuestro computador utiliza BIOS o utiliza UEFI. Para ello tenemos el paso 1. Presionamos la combinación de teclas Windows más R. Vamos a presionar entonces la banderita de Windows y sin soltarla vamos a presionar la tecla R. Ya habiendo presionado las dos teclas, soltamos las dos teclas al mismo tiempo. Cuando soltamos las teclas nos va a aparecer un cuadro llamado ejecutar, que es el cuadro que tenemos en la imagen de abajo. En este cuadro vamos a escribir, así como lo muestra el dibujo, ms info 32 y luego vamos a pulsar enter. Y si no vamos a presionar enter, podemos solamente presionar la tecla, podemos seleccionar acá la opción aceptar. Al presionar nosotros aceptar, lo que va a suceder es que, voilà, nos va a abrir una ventana, que es la ventana que tenemos a continuación. Esta ventana es la información del sistema. Y acá nos vamos hasta el ítem o hasta la línea que diga modo de BIOS y en el caso de que nuestro BIOS sea BIOS totalmente a un 100%, nos mostrará la palabra heredado. Así como lo tenemos en la imagen. Acá abajo nos dice heredado. En caso que no sea BIOS, sino sea UEFI, vamos a notar que en lugar de heredado va a decir modo de BIOS UEFI. Esas serían las características que nosotros vamos a estar tomando en cuenta para determinar si nuestro BIOS es realmente BIOS o ya es la siguiente actualización y es un UEFI. Y hasta cierto punto dejó de ser BIOS. Pero vamos, es prácticamente lo mismo. Lo que varía nada más es su interfaz. Fuera de ello es lo mismo. No hay
diferencia alguna. Profe, es que este es más rápido. Sí, yo lo considero bastante viable el que sea mucho más rápido, pero no veo mayor diferencia. Mientras tengamos todo el tiempo del mundo, no hay diferencia si nos tardamos un segundo más, 2 segundos más o un segundo menos, pero hay personas que sí se toman el tiempo bastante a la ligera y quieren tratar de hacer los trabajos lo más rápido posible. Entonces, a estas personas se les recomienda tener un equipo el cual tenga la configuración UEFI.